buenas tardes. Bienvenidos a este simposio muy interesante dentro del Congreso sobre el manejo renal conservador y cuidados paliativos en la persona con enfermedad renal. Es un simposio que cuenta con 3 extraordinarios ponentes y además tengo el placer de compartir la moderación con un buen amigo como es Juan Pablo Leiva. Se va a hablar en este simposio de la adaptación del esfuerzo terapéutico en pacientes renales a cargo de Rosa Sánchez, sobre un tema muy interesante y fundamental como es la deliberación en contextos de petición de eutanasia, algo tan actual para todos nosotros a nivel asistencial y como ciudadanos, a cargo de Diego Gracia, que no necesita ninguna presentación, que es uno de nuestros profesores, uno de los sabios que tenemos en nuestro entorno, y va a ser un placer escucharle y aprender de lo que nos diga y luego poder preguntar también, como es natural, en el debate posterior. Y finalmente hablará Santiago Mariño de León sobre los cuidados paliativos renales de una forma más específica. Por lo tanto, es un simposio, creemos, muy redondo. En mi contexto, y como médico que me dedico actualmente a cuidados paliativos en Naos y Araba, en Vitoria, para mí es un placer poder participar. Agradezco a la organización la invitación a moderar esta mesa, este simposio, y sin más doy paso a mi compañero de moderación, Juan Pablo Leiva, el presidente de SECPAL, que os va a dar una introducción también y una presentación de las siguientes ponencias. Muchas gracias. Buenas tardes. De verdad que es una alegría estar con todos vosotros una vez más, celebrando este encuentro de la nefrología con la ciencia y en este momento concreto, pues con la atención con los cuidados al final de la vida. Agradecer a la organización por tenernos presentes para continuar trabajando desde este ámbito, y de verdad que celebro que estas 3 personas estén con nosotros hoy. Rosa Sánchez, que nos hablará sobre la adecuación de esfuerzo terapéutico, creo que una nefróloga con un compromiso tremendo en cuidados paliativos. Luego Santiago Mariño, que nos hablará sobre los cuidados paliativos renales, ¿no? Cómo se estructuran, cómo se organizan los retos, las oportunidades que tenemos, y es fantástico que tengamos esta sangre joven, este nefrólogo adjunto joven que se ha formado en León, que hemos tenido la suerte de contar con él en Manacor y que ahora está en Asturias, una trayectoria fantástica realmente. Y luego, como decía Iñaki, Diego Gracia, que no hace falta presentarle, ¿no? Internacionalmente, pues es nuestro representante de la bioética internacional, y quién mejor para hablar sobre deliberación, una herramienta que debemos realmente entrenarnos en ella. Así que, sin más que decir al respecto, nada más que agradecer a cada uno de vosotros por vuestra presencia y porque continuemos aprendiendo juntos. Empezamos con estas fantásticas presentaciones. Hola, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a la SEM por haber organizado esta mesa y señalar que no tengo ningún conflicto de intereses. Este va a ser el esquema de la charla para hablar de adecuación de esfuerzo terapéutico. Voy a hablar un poco de la trayectoria natural y del sufrimiento que supone la insuficiencia renal crónica, el concepto de adecuación del esfuerzo terapéutico, qué procedimientos se llevan a cabo para adecuar el esfuerzo terapéutico y hacer una buena toma de decisiones, la importancia de la planificación anticipada de los cuidados y la atención al final de vida de forma humanizada. Comenzar que desde los pacientes con insuficiencia renal crónica, pues en un momento se puede hacer podemos plantearnos una adecuación del esfuerzo terapéutico, tanto desde el diagnóstico de la enfermedad hasta el final de sus días. Podemos encontrarnos situaciones cuando la insuficiencia renal es muy avanzada, de decidir de inicio de diálisis o no diálisis, de entrar en lista de trasplante o de no entrar. Y en pacientes en diálisis, pues generalmente o retirada de diálisis o seguir con la diálisis. En todos estos casos, pues vamos a intentar plantearnos una adaptación del esfuerzo terapéutico. El perfil de nuestros pacientes, desde el diagnóstico de la enfermedad, tenemos que tener en cuenta que son pacientes añosos con elevada comorbilidad, muy sintomáticos, con una carga de síntomas y que reciben muchísimos procedimientos invasivos a lo largo de toda su vida. Tenemos que tener en cuenta
que son pacientes con una elevada mortalidad. Fíjense en esta revisión reciente de Circulation, donde nos señala que el riesgo de muerte cardiovascular de pacientes de 25 años en diálisis es igual que un anciano sano de 85 años. Es decir, la diálisis aumenta de 500 a 1000 veces más el riesgo de muerte cardiovascular. No es de extrañar que incluso en pacientes jóvenes con elevada comorbilidad y que se encuentran en muy mala situación clínica, en un momento dado nos planteemos adecuar el esfuerzo terapéutico. Esta revisión de Wong, que es una revisión clásica, pues nos viene a decir que al final de la vida los pacientes en diálisis reciben una gran cantidad de procedimientos invasivos, pasan más días en el hospital, mayor cantidad de muertes hospitalarias comparados con otros tipos de pacientes, como son con los pacientes de cáncer o de fallo cardíaco. Esto va a hacer que sea necesario de vez en cuando pues, adecuar el esfuerzo terapéutico. En la reciente pandemia ha tenido un gran impacto sobre los pacientes con insuficiencia renal crónica. Ha habido necesidad de adaptar o limitar el esfuerzo terapéutico en nuestros pacientes porque de cara al pronóstico pues, y la escasez de medios que había en ese momento, pues había que de alguna manera pues, valorar el soporte vital en aquellos pacientes y valorar aquellos pacientes que tuviesen más éticamente más supervivencia. Se han utilizado escalas como la escala SOFA, donde el fallo de órgano, sobre todo la insuficiencia renal, pues era un factor de mal pronóstico. En estas situaciones ha habido que adaptar el esfuerzo terapéutico en nuestros pacientes. Todos percibimos un gran sufrimiento a veces en los pacientes, tanto los pacientes cuando en prediálisis, cuando se les diagnostica que tienen que iniciar diálisis, como gran sufrimiento en algunos pacientes de diálisis que vemos que van mal, que tienen dolor emocional, que tienen bastante dolor físico. Todo esto tiene que ver con el sufrimiento, tanto existencial, espiritual como físico. En este tipo de pacientes a veces nos planteamos también adaptar el esfuerzo terapéutico mediante retirada de diálisis. ¿Qué es la adecuación del esfuerzo terapéutico? Bueno, es una decisión meditada sobre la no implementación o la retirada de medidas terapéuticamente médicas al anticipar que no conlleva un beneficio significativo para el paciente. ¿Cuándo debemos pensar en adecuar el esfuerzo terapéutico y que sea éticamente aceptable, que no se vea como un problema? Pues nos resultará más fácil si detectamos la fase terminal de la enfermedad. En la insuficiencia renal crónica es difícil a veces en nuestros pacientes porque es una enfermedad incurable, pero generalmente son pacientes que están en una fase evolutiva con síntomas múltiples, con gran impacto emocional, con deterioro funcional, con gran fragilidad, que nos ayuda a pronosticar que se encuentra en una situación de final de vida. Clínicamente se puede extrapolar con situaciones que el paciente tiene una enfermedad de mal pronóstico, que tiene un deterioro cognitivo y funcional severo, simplemente deseos del paciente que se ha cansado ya de tanta diálisis o en situaciones de sufrimiento vital. Señalar que adecuar el esfuerzo terapéutico es una buena praxis, tanto clínica como ética. Esto lo contempla el Código Internacional de Ética Médica, donde dice que en caso de enfermedad incurable y terminal debemos limitarnos a aliviar el sufrimiento. En nefrología nos vamos a encontrar situaciones en las cuales es éticamente apropiado adecuar el esfuerzo terapéutico. Pacientes que previamente informados prefieren manejo renal conservador o retirada de diálisis, o pacientes sin capacidad de decisión con instrucciones previas, orales o escritas que deciden no dializarse o retirar diálisis, o en pacientes sin capacidad de decisión cuyos responsables eligen manejo renal conservador. Es muy importante tener ciertas nociones de en qué situaciones nos podemos encontrar en pacientes con criterios de terminalidad. Puede haber una situación de abandono o nihilismo cuando al paciente le decimos, por ejemplo, usted no está clínicamente indicado diálisis y lo mandamos a su casa. Eso es una situación intolerable. El manejo renal conservador tiene que tener opción a cuidados,
O podemos pasar a la actitud contraria, a la obstinación terapéutica. El típico paciente de diálisis casi entra en coma todos los días a la unidad de diálisis. O con la reciente ley de eutanasia o suicidio afectivo, debemos saber cómo actuar si un paciente en un momento dado nos requiere como responsables del paciente una eutanasia. Tenemos que conocer el concepto de renuncia a tratamientos, que está contemplado por el Código de Ética y Deontológico. El médico ha de respetar el derecho al paciente a rechazar totalmente o parcialmente una prueba diagnóstica o tratamiento. Su negativa debe reflejarse por escrito y se deben informar las consecuencias que pueden derivarse de su negativa. En todas estas situaciones no tiene que haber una situación de abandono, sino de adecuación del esfuerzo terapéutico. También tenemos que indagar en los pacientes si tienen deseos anticipados de muerte, porque es una manera de ayudarles y de explorar sus valores y sus deseos y diagnosticar los problemas que pueden tener dentro. La adaptación del esfuerzo terapéutico es la solución a todas estas situaciones, ¿no? Bajo el ámbito de los cuidados paliativos. Y el objetivo es asegurar que todos los pacientes con expectativa de vida limitada reciban una alta calidad de cuidados. ¿Cómo vamos a llevar a cabo la adaptación del esfuerzo terapéutico? Pues mediante dos procesos. Una toma de decisiones compartida, que son procesos deliberativos, donde se valora el marco clínico y el marco ético y se valora el pronóstico del paciente, la supervivencia, se investigan sus valores. Lo ideal es que haya una planificación anticipada de cuidados, su biografía, para finalmente decidir si se siguen las medidas en la terapia renal sustitutiva o bien se adapta al esfuerzo terapéutico mediante manejo renal conservador o bien mediante retirada de diálisis, y si existen dudas, pues se puede optar por una diálisis paliativa, buscando el confort del paciente. El equipo debe ser un equipo multidisciplinar y el objetivo de la deliberación clínica y ética es responsabilidad del profesional decidir si el paciente en primer lugar se beneficia o no de la diálisis o el trasplante, y basándonos en los principios de la bioética finalmente llegar a la conclusión de qué se va a beneficiar el paciente o de qué no se va a beneficiar. Valorar la trayectoria funcional y hacer una valoración pronóstica nos va a ser muy útil para adaptar el esfuerzo terapéutico y facilitar la toma de decisiones en el presente. Para eso tenemos predictores de mal pronóstico. La evidencia científica nos dice que pacientes que tienen más de 2 de estos factores de mal pronóstico, deterioro funcional, comorbilidad, van a ir mal en diálisis. Y luego tenemos también instrumentos que nos pueden ayudar a explorar los valores de los pacientes, pero para ello hay que tener conversaciones acerca del final de vida, hablar de la muerte con ellos con naturalidad. Tenemos el instrumento NECPAL, la escala móvil de Drain, el GoWisCar y instrumentos como el publicado por Villavicencio, que es un libro con una serie de cartas donde se exploran los valores del paciente y nos puede servir para hacer una planificación anticipada de cuidados. Hay otros documentos de planificación compartida de atención y voluntades anticipadas que en lugares como el País Vasco ya están muy avanzados y con valor psicoterapéutico. Nos van a ayudar muchísimo las voluntades anticipadas porque van a facilitar la toma de decisiones y fomenta la situación de autocontrol del paciente y mejoran la relación clínico-asistencial. Si esto es muy complicado, pues simplemente preguntar al paciente si usted tuviera una enfermedad severa, ¿qué sería lo más importante para usted? La conclusión de todos estas planificaciones o toda la literatura al respecto es que en general no quieren ser una carga, quieren tener control del dolor y de los síntomas, no alargar innecesariamente la vida, estar con la familia y morir en domicilio. Es decir,
Esto implica hablar de la muerte con naturalidad y discutir sobre los deseos al final de vida. Hay otros mecanismos para adaptar, otras herramientas para elaborar y adecuar el esfuerzo terapéutico, que es un proceso deliberativo, pero que básicamente, pues, indicaciones médicas, preferencias del paciente, valoración de la calidad de vida y, bueno, algunas veces, pues, valorar aspectos contextuales, valorar la situación en que se encuentra la familia, valores psicosociales, y si no llegamos a una decisión en ese momento, pues dar un tiempo limitado para tomar las decisiones. Al final de este procedimiento tenemos que ver en qué situaciones se encuentra el paciente, en qué lugar de este semáforo, porque eso nos va a ayudar muchísimo para planificar sus cuidados. Generalmente nuestros pacientes, por ejemplo, un paciente en retirada de diálisis se encuentra en el semáforo en rojo porque son pacientes que el estadio de la enfermedad está muy avanzado, la supervivencia que se estima es poquita, son pacientes complejos con una gran carga de síntomas, y debemos poner a cada paciente en la zona de semáforo para planificar, hacer una buena planificación de sus cuidados. Los cuidados al final de vida van a ser fundamentales cuando se hace una adaptación del esfuerzo terapéutico. A lo que nos enfrentamos más frecuente los nefrólogos es a la retirada. Tenemos que saber que en casos de retirada de diálisis el pronóstico de vida es generalmente pequeño, como mucho un mes, sobre todo en pacientes que no tienen diuresis residual y están hipotensos. Y esta preocupación para nosotros, pues, justifica que tengamos al lado equipos de cuidados paliativos y el manejo multidisciplinar. Finalmente, es fundamental programar los cuidados de estos pacientes. Ya existen herramientas también para hacer un plan de cuidados paliativos avanzados y de cuidados en la ERCA. Hay que hacer una medicina centrada en el paciente con soporte psicosocial, también de la familia, un plan para manejar las crisis, planificar los cuidados a final de vida y finalmente, pues, manejar la etapa de final de vida y el duelo también y la pérdida. La comunicación es muy importante en estas circunstancias. Unas buenas herramientas de comunicación son fundamentales para solucionar los conflictos y es fundamental tener permanentemente al paciente y a la familia informados de la situación en la que se encuentra. Finalmente, esto, lo que decía Sissel y Sander, es lo que debemos transmitir al paciente, que estamos aquí para ayudarle, no para ayudarle a morir, sino para ayudarle a vivir hasta que muera, y a menos que el cuerpo esté confortable, es difícil alcanzar este bienestar espiritual o la posibilidad de una muerte pacífica. Esto, ante un paciente en que estamos en un proceso de adaptar el esfuerzo terapéutico, tenemos que saber transmitírselo. Y otra cosa que le preocupa a los pacientes, el sufrimiento, pues debemos transmitirle que la sedación paliativa es una solución cuando exista un síntoma refractario y bueno, asegurarle que no va a sufrir. Y nada más, todo esto hay que hacerlo bajo el ámbito de los cuidados, con prudencia y respeto. Y si lo hacemos de esta manera, podemos estar por seguros que lo hacemos bien. Muchas gracias. Para orientar el tema que se me ha asignado de liberación en contextos de petición de eutanasia, lo primero que me gustaría es aclarar un poco las distinciones entre ética y derecho, porque por eutanasia en este momento de nuestra historia lo que se entiende fundamentalmente es la nueva ley de eutanasia. Hay una confusión muy frecuente entre estas dos áreas, la ética y el derecho, ¿no? Para aclararlas basta una sencilla reflexión. La ética es siempre anterior al derecho. La ética tiene por objeto el aclarar qué es lo que un ser humano debe hacer. La experiencia del deber, que es una experiencia universal de todo ser racional, en cuanto llega, pues, a una pequeña maduración del sistema nervioso,
se da siempre en la especie humana. Todos los seres humanos, con una maduración adecuada del sistema nervioso, tienen una experiencia peculiar que llamamos experiencia del deber. Y esa experiencia del deber es la que le lleva a actuar de una cierta manera o de otra. Las leyes son la consecuencia, son epifenómenos de la experiencia del deber. De tal manera que como los seres humanos vivimos en una sociedad, nos reunimos cada uno con su experiencia del deber y con lo que cree que debe hacerse, y eso acaba dando como destilado una cosa que se llaman las leyes. En este caso, por ejemplo, la ley de eutanasia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que las leyes que hace el Parlamento siempre son algo así como el mínimo común denominador de la ética, de la gestión del deber que realizan los diferentes individuos que componen de una sociedad. Por tanto, el derecho hay que verlo como lo que es un epifenómeno de la ética de una sociedad, y eso que se hace en el Parlamento, que son leyes, la ley se hace en el Parlamento. La ética se educa en las escuelas y en la sociedad. La ley es propia del Estado. La ética tiene que ver con la educación individual y social de los individuos a lo largo de su vida. Bueno, entonces yo creo que la distinción es clara, y cuando hablamos de eutanasia tenemos que andarnos con cuidado a qué nos estamos refiriendo, sin al nivel de la ética o al nivel del derecho. Primera cosa que hay que tener en cuenta, la ley, concretamente la ley de eutanasia que se ha aprobado en España, no obliga a quitar la vida a nadie, solo abre un espacio de decisión libre del individuo. De ahí que lo decisivo sea la educación moral de los individuos, cosa que evidentemente no hace la ley. Es más, el grave problema de nuestra sociedad es que como identificamos ética con ley, creemos que esto de la educación no es importante y que lo importante es hacer leyes. Desdichadamente, la educación en ética es cada vez peor y todo se confía en unas leyes que evidentemente no van a poder solucionar los problemas. Si uno analiza la última ley de educación, la ley CELA, verá que la ética prácticamente ha desaparecido de los programas educativos, lo cual es una tragedia para una sociedad y para un Estado. Y es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, yo como, en fin, representante de la ética en este foro, lo primero que quiero decir es que no me voy a ocupar tanto de la ley de eutanasia cuanto el problema de la toma de decisiones a nivel de los individuos de acuerdo con los criterios que maneja la ética. Claro, quienes tienen que tomar las decisiones en el caso del final de la vida o de poner fin a la vida, en este momento no son los profesionales, son los pacientes. Entonces, un tema fundamental será la educación de los pacientes de tal manera que sepan gestionar su vida y su muerte de un modo prudente, razonable, adecuado, correcto. Pero como aquí estamos hablando a profesionales sanitarios y concretamente a médicos, claro, el tema del deber en el caso de la eutanasia no solamente atañe al paciente, sino también al profesional que le está asistiendo. El profesional se puede preguntar, ¿qué debo yo hacer en esta situación? Por tanto, como no estamos hablando a pacientes, yo no me voy a referir ahora a ellos, sino al deber del médico, no al deber del paciente, que es el fundamental, sino al deber del médico. Y en el título que me han puesto a esta ponencia se habla de deliberación en contextos de petición de eutanasia. Por tanto, el tema es
cuál es la actitud que tiene que guardar el profesional ante la petición de eutanasia. Y a eso, que esa actitud y ese análisis que tiene que hacer el cuerpo profesional, le han puesto los organizadores de este acto el término deliberación, que es un término muy correcto, muy adecuado, pero que pocas veces se entiende con precisión. Claro, ¿qué es la deliberación? Bueno, los seres humanos, por una desdichada tendencia que está en nuestro sistema nervioso central, tenemos una proclividad enorme a, cuando vemos un conflicto, convertirlo en un dilema. Dilema es un término griego que significa dos vías o dos posibles soluciones. El dilema es siempre dual. Ante un conflicto decimos, bueno, pues la solución es o A o B. Y entonces lo que tenemos que elegir es entre la situación A o la situación B. En el caso de los confines de la vida, en el caso del aborto, ha sido clásico, y en el caso de la eutanasia, ahora esas dos posiciones extremas en el mundo anglosajón reciben los nombres de pro-life y pro-choice, a favor de la vida. Mi única obligación o mi obligación moral es mantener la vida todo lo que se pueda, porque yo soy un profesional sanitario, etc. Y luego está la postura contraria, ¿no? El valor fundamental no es la vida, es la autonomía, la libertad de decisión que tiene el paciente y puede hacer lo que le dé la gana. Claro, son dos posiciones extremas. En ética, y esto es tan viejo como la ética, porque está ya en la Ética Nicómaco de Aristóteles, se tiene claro que los conflictos no se pueden resolver nunca dilemáticamente, es decir, atendiendo solo a dos cursos de acción que son opuestos entre sí. Y frente al dilema, lo que la deliberación propone es analizarlo como problema. Problema es otro término griego, viene del término propallo, que significa lanzado hacia adelante. Lo que tenemos no son dos cursos de acción, son muchos, que tenemos que analizar, que tenemos que identificar. Y además, una vez identificados, tenemos que elegir cuál es el curso óptimo, que es el único curso correcto desde el punto de vista ético. De tal manera que la deliberación moral consiste en el análisis de los valores en juego, de las circunstancias del caso, en orden, y de las consecuencias previsibles, en orden a buscar el curso que salve más todos los valores en juego o los lesione menos. Y esto es lo que se llama el curso óptimo. El curso óptimo, decía Aristóteles hace ya 25 siglos, no suele estar en los extremos, que son los cursos dilemáticos, son siempre extremos. Opto por proteger la autonomía del paciente y lesiono el valor vida, opto por proteger la vida y lesiono la autonomía del paciente. Los cursos óptimos suelen ser intermedios. Lo dijo Aristóteles, es la regla que en griego se llama de la mesotes, del término medio, mesos, y que, en fin, en la cultura occidental, pues ha corrido a través de los siglos, en la cultura popular, ¿no? Con el refrán, la virtud está en el medio. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es identificar los cursos intermedios. ¿Qué son cursos intermedios? Aquellos que intentan salvar los dos valores en conflicto y no van simplemente a por uno, lesionando completamente el otro. Tenemos que salvar todo lo que podamos los valores en juego, ¿no? Esto es lo que hay que hacer siempre, y esto es lo que podemos hacer también en el caso
de la eutanasia. La eutanasia es otro término griego y eutanasia no es un término peyorativo, significa, eu es un prefijo que significa bueno y thanatos es muerte, es buena muerte, ¿no? Es la muerte filosófica. El objetivo, el ideal de la ética griega era, lo dice Aristóteles al comienzo de la Ética Nicomaco, la eudaimonía, el vivir a tope, el conseguir promover la vida lo más posible, los valores de la vida lo más posible. Y ese era el objetivo, eso era el objetivo de la deliberación y eso es la búsqueda de los cursos óptimos. ¿Qué sucede? Que hay situaciones de tal deterioro en que la cultura clásica se dio cuenta que el ideal de la eudaimonía ya no era posible. Y entonces, como ideal alternativo y complementario, establecieron el ideal de la eutanasia. Morir con dignidad, morir filosóficamente, eso es lo que significaba eutanasia, ¿no? Hoy el sentido ha cambiado, es decir, de esos dos cursos extremos que yo identificaba antes, se llama eutanasia al curso extremo que consiste en defender la postura pro-choice, de tal manera que el paciente tenga la capacidad de elegir lo que quiera, cuando quiera, etcétera, y el profesional tenga simplemente que ayudarle a llevar a cabo su objetivo, ¿no? Claro, ya he dicho, después de lo que vengo exponiendo, que ese es un curso extremo, en tanto que nuestra primera obligación no es utilizar un curso extremo, sino identificar el curso óptimo, que suele ser un curso intermedio, puesto que este es el que tiene más probabilidades de salvar los valores en juego. Y la deliberación tiene como objetivo conseguir esto. La deliberación puede ser individual. El profesional tiene que deliberar consigo mismo en orden a ver cuál es el curso que considera óptimo. Pero el profesional tiene también la obligación de deliberar con el paciente. Por tanto, la deliberación puede ser individual. Cuando yo voy conduciendo un coche, pues yo voy deliberando conmigo mismo sobre las decisiones que tengo que tomar. Pero luego hay deliberaciones colectivas y concretamente la relación clínica o la relación médico-enfermo es una relación de deliberación con el paciente, ¿no? En orden a ir haciendo que las decisiones conjuntas que se tomen sean lo más juiciosas, lo más razonables o lo más adecuadas posibles, ¿no? Por tanto, nuestra obligación como profesionales es identificar entre todos los cursos posibles el curso óptimo, aquel que respeta y promueve más todos los valores en conflicto y en dialogar con el paciente a fin de que él razonablemente se dé cuenta de cuál es la situación y cuáles son los cursos que parecen más razonables, ¿no? Luego la decisión la tendrá que tomar el paciente, evidentemente. Y si el paciente toma una decisión que el médico no considera moralmente aceptable, entonces tendrá que aplicar el profesional pues una cláusula de excepción que hoy, y la ley española lo admite, que es la objeción de conciencia. Es decir, por razones de conciencia no podrá participar. Pero lo que a mí me importa más es no llegar al no participar, sino participar en orden a promover en el paciente la mayor y mejor calidad en la toma de decisiones. Son momentos muy complejos en la vida de las personas y la angustia, pues, a todos nos atenaza en esos momentos. Y la necesidad de deliberar es mucho más importante que en otros muchos momentos de la vida de las personas.
¿Cuál es el problema de esta ley de eutanasia? Y acabo. Pues el problema es que de la educación no dice nada. Es decir, da por supuesto que, es decir, estamos en lo de siempre, ¿no? Lo que la ley hace es reconocer el derecho del paciente a la autonomía, lo cual está muy bien, pero a mi modo de ver es insuficiente, ¿no? De tal modo que intentando arreglar problemas, la ley puede crear tantos o más problemas de los que intenta resolver. Bueno, esto era lo que quería decir y luego en el debate pues podremos aclarar las cuestiones. Gracias. No tengo conflictos de interés. Soy Santiago Mariño López, adjunto de nefrología del Hospital Universitario Central de Asturias, y os vengo a hablar de los cuidados paliativos en la enfermedad renal crónica. Para comenzar, comentar que la prevalencia de la enfermedad renal crónica es elevada, un 6,8%, con una población envejecida, mayores de 75 años, la mayoría diabéticos y con una gran comorbilidad social. Es por ello por lo que el tratamiento conservador se oferta a esta población, ya que no deja de ser una patología crónica progresiva no oncológica. ¿Cómo nos encontramos esta población ERCA y qué manejos se suelen dar? Bueno, tenemos una prevalencia de síntomas en esta población, sobre todo en los estadios 4 y 5, muy similar o superior a la observada en los pacientes oncológicos. Además, con procedimientos intensivos de mayor uso que si los comparamos con la población oncológica o con la insuficiencia cardíaca refractaria, dando a entender así lo complicado que es el manejo de estos pacientes. También observamos que los cuidados al final de la vida son insuficientes, mucho debido a que manejar el control de la uremia no siempre significa una mejoría de la sintomatología, ya que muchos de estos síntomas se asocian a síndromes geriátricos. Una mortalidad elevada en diálisis, más del 20%, y también nos encontramos con una retirada frecuente de la técnica. Por lo tanto, ¿qué son los cuidados paliativos? Es una respuesta profesional y humana para ayudar tanto al paciente como a su entorno, a la familia y al equipo de cuidados, cuyo objetivo es el primordial, aliviar el sufrimiento, buscando siempre el bienestar del enfermo y del entorno. En la Ley 16/2003 se incluyó específicamente los cuidados paliativos tanto en los servicios de atención primaria como de atención especializada. Por lo tanto, los cuidados de soporte y paliativos renales deben de estar disponibles desde el diagnóstico de la enfermedad renal crónica hasta el fallecimiento. Hay que tener en cuenta que la toma de decisiones sobre la diálisis debe de ser dada con un tiempo de discusión razonablemente que no se extienda más allá del primer evento de ingreso hospitalario urgente, para ya tomar ahí las decisiones sobre lo planificado anteriormente, si continuar con la técnica dialítica, si cese de la técnica o ir disminuyendo la dosis de diálisis. Es decir, aquella diálisis con objetivo rehabilitador pasa a un objetivo más basado en los síntomas y en la mejoría de la calidad de vida. Es lo que se entiende como un modelo de cuidados de transición. ¿Qué población tenemos cerca como objetivo? Pues esos pacientes susceptibles de diálisis que deciden la terapia renal conservadora, pacientes ancianos con una gran comorbilidad, con mal pronóstico en la diálisis o bien con una situación clínica no compatible con la técnica dialítica. También cuando están los pacientes con una falta de capacidad de decisión, no se les oferta la terapia renal sustitutiva. ¿Y qué requerimos en este programa de cuidados de soporte y paliativos renales? Sobre todo en aquellas áreas donde los cuidados paliativos no abarquen la patología no oncológica. Pues se requiere una formación básica del nefrólogo, tanto en cuidados paliativos como también de habilidades de comunicación terapéutica. Es muy importante en la transmisión de la información hacia el paciente que quede claro en la situación de su enfermedad, el pronóstico, se explore los deseos del paciente, se dé una buena, adecuada respuesta emocional
y la transmisión de malas noticias. En definitiva, atender a las necesidades del paciente, cuidador y familia. En la escala de Karskovsky nos refleja cómo existe ese declive funcional rápidamente en los meses antes de la muerte con una mayor carga sintomática. ¿Esto por qué es importante? Porque este cuadro tiene que ser detectado por los cuidados paliativos, porque es en el momento en el que tanto el paciente como cuidadores son más conscientes de la necesidad de planificar una atención al final de la vida. Y es ahí donde se puede presentar los temas e iniciar las discusiones. ¿Qué objetivos clínicos tenemos y qué intervenciones básicas? El control de la volemia, evitar la sobrecarga hídrica, bien con diuréticos en cuanto a lo que tenga de función renal residual, o bien, si es preciso, alguna sesión de ultrafiltración, control de la hipertensión, control de la anemia a través de los agentes estimulantes de eritropoyetina, el control del metabolismo calcio y fósforo a través de los quelantes y el control de la calemia y la acidosis. Todo ello para evitar calambres, disnea, prurito, el malestar del paciente. Pero no dejando de tener como base el evitar la polifarmacia. Hay que reducir el número de fármacos para lo que sea esencialmente necesario, sobre todo en las situaciones al final de la vida, en los últimos 2 meses a semanas, igual que en cuanto a la restricción dietética. Por lo tanto, en la evolución natural de la enfermedad renal crónica hacemos medidas para enlentecer el progreso hasta que se llega a la técnica renal sustitutiva. Como vemos en el cuadro, los cuidados paliativos nos ayudan tanto en la sintomatología del paciente como en la continuidad de la técnica dialítica, sobre todo de la técnica dialítica. En cuanto a la parada de la técnica, disminuir la dosis de la técnica o la no transición a la diálisis. Hay casos también complicados en los que se podría probar días de prueba de la técnica de diálisis, en los que se quiere objetivar cómo llega a afectar la técnica dialítica en la calidad de vida del paciente. Podemos encontrarnos también en un contexto en el que el paciente es elegible para recibir cuidados paliativos, pero no quiere interrumpir la diálisis. ¿Qué tenemos entonces? ¿Cómo podemos abordar esto? Pues a través de la diálisis paliativa, diálisis domiciliaria. La diálisis paliativa ya no tiene ese objetivo rehabilitador, ese objetivo en la eficacia de la técnica, la eficiencia, sino más buscamos el paciente asintomático. Más en cuanto a la ultrafiltración que al aclaramiento de solutos, manteniendo también la diálisis domiciliaria para aquellos pacientes que expresen el deseo del fallecimiento en domicilio y respetando la autonomía, por lo tanto, del paciente. Esto es muy importante porque muchos de los pacientes, en torno al 12%, conciben el cese de la técnica como suicidio y en su entorno como eutanasia. En cuanto a la diálisis peritoneal, podemos integrar los cuidados paliativos. Sabemos que es una técnica enfocada en la independencia del paciente. Tenemos múltiples casos en los que se va perdiendo la autonomía del paciente y se hace una transferencia en hemodiálisis. Pero ¿qué ocurre si expresa su deseo de morir en domicilio y permanecer en su técnica? ¿Sería posible? Es posible a través de la diálisis peritoneal asistida como puente a la diálisis peritoneal paliativa. La diálisis peritoneal asistida, los intercambios los realizaría o bien su cuidador o bien familiares, y en caso de residencias, un personal de enfermería entrenado previamente. En este estudio de Osasugi se observa que no hay diferencias en las medidas de calidad de vida y de función física, tanto en los pacientes mayores en diálisis peritoneal asistida comparados con la técnica de hemodiálisis, con una mayor satisfacción de aquellos que han seguido en su técnica de diálisis peritoneal. También tenemos el ejemplo práctico de que cómo puede ser posible este programa de diálisis peritoneal paliativa.
ya comentado por nuestros compañeros del Hospital Ramón y Cajal, tanto en la población oncológica como no oncológica. Se programaron intercambios de diálisis peritoneal en torno a 1 o 2, con glucosa al 2,27% y manteniendo la icodestrina en aquellos en los que el manejo del volumen era más complicado. Con todo ello, se consiguió reducción de los ingresos, reducción de la estancia hospitalaria y manteniendo siempre una comunicación vía telefónica con la unidad de diálisis peritoneal, con los cuidados paliativos y también con atención primaria. Por lo tanto, como resumen, los conceptos claves que requieren el enfoque del desarrollo de programas de cuidados paliativos renales es el liderazgo, es necesario un equipo multidisciplinar, la toma de decisiones compartidas, una estimación pronóstica basada en la constelación de dimensiones, discutir siempre los objetivos de cuidado con el paciente y la familia, monitorización y tratamiento de los síntomas y una formación básica no solo de los cuidados paliativos, sino también de las habilidades de comunicación. Todo ello para consolidar la calidad de vida del paciente y acompañarlo en el largo camino de su enfermedad crónica. Pues muchas gracias por estas presentaciones y además por este volumen de conceptos que se vuelve más relevante históricamente en nuestro contexto de que podamos aclarar. Y tenemos una pregunta para la doctora Rosa Sánchez. Marta Crespo pregunta: ¿cómo atendemos ese final de vida desde el punto de vista normativo legislativo? Aquí creo que también Diego Gracia nos podrá añadir reflexiones al respecto, porque la pregunta continúa diciendo: ¿estamos hablando de cuidados paliativos y no eutanasia? ¿Verdad? Yo creo que esta pregunta es fundamental, de verdad que la agradecemos porque refleja un recorrido que debemos proyectar a través de una clarificación de conceptos y además aquí Diego ha mencionado la falta de un itinerario de formación que creo que además es un momento fantástico para poder señalar dónde, cuándo, cómo y cuál es la estrategia. Así que la verdad que os agradecería mucho, Rosa y Diego, que podamos responder a esta pregunta. Muchas gracias, Marta, por la pregunta. Desde luego, los médicos nos movemos siempre desde el marco clínico, el marco ético y deontológico. Pues, por supuesto, la atención al final de la vida, la mejor opción es los cuidados paliativos y todo el mundo tiene derecho y tenemos el deber de ofertarlos. Hay una diferencia muy sustancial entre los cuidados paliativos y la eutanasia, que la puede explicar muy bien Diego, pero el marco en el que nos movemos los médicos al final de la vida es el marco clínico, el marco ético y deontológico. Si no podemos en un momento si no podemos cuidar, o sea, tenemos que cuidar si no podemos tratar al paciente de su enfermedad. Y eso dentro del marco deontológico, más que en el normativo y legislativo. Brevísimamente, claro, la ley que se ha hecho de eutanasia dice que una cosa que tiene que hacer el profesional es evaluar la autonomía del paciente. Rosa ha puesto antes algunos tipos de procedimientos que hay para evaluar la autonomía, que vienen sobre todo de la ética norteamericana. Entonces, la cuestión grave en el tema de la eutanasia es qué estamos entendiendo por autonomía. Porque, claro, el término autonomía ha entrado en la bioética, es uno de los 4 principios, lo sabe todo el mundo, pero ¿qué ha entrado? O sea, ¿de dónde sale? Y esto salió de unas decisiones judiciales norteamericanas, en unos casos muy sonados que ahora tampoco es el momento de recordar, ¿no? Es decir, ¿qué es autonomía para la bioética norteamericana y en general mundial? Pues es aquello que
el Código Civil considera autónomo. Una persona mayor de 18 años es autónoma y tiene capacidad para hacer testamento, para comprar, para tal. Y entonces, claro, si se trata de un niño muy pequeño, si se trata de un demenciado, entonces empiezan los problemas. Pero en principio, autónomo es el mayor de edad. Bueno, pues hay que decir que en ética, eso que es así en derecho civil, en ética no es así. Y voy a poner un ejemplo muy elemental. Hubo un profesor de la Universidad de Harvard, muy conocido en psicología del desarrollo moral, que se llamó Lawrence Kohlberg. Y Kohlberg, siguiendo lo que antes había hecho Piaget, porque esto no es nuevo, pues intentó ver cómo evoluciona en el niño el razonamiento moral. Y después de hacer unas encuestas amplias y tal, pues encontró que pasan por 6 estadios que se pueden reducir a 3 fases. Hay una fase que llamó preconvencional, una fase convencional y una fase postconvencional. Dejemos la preconvencional para no alargar esto. La fase convencional, ¿qué es? Pues es la típica de la adolescencia en la que se forma la pandilla y bueno o correcto es aquello que la pandilla considera bueno o correcto. Y si la pandilla dice que hay que ir con unos zapatos o con unas playeras o con una camisa de tal forma, si no vas con esa camisa, eres un desgraciado y te sientes un desgraciado y además te discriminan. Esto, es decir, ¿quién pone la norma en la fase convencional? Y eso es lo que significa convención, la pone el medio. ¿Quién es el medio? Pues es la pandilla, es la tele, son los anuncios, es la ley, es el sacerdote, es el padre, es el médico. ¿Por qué hago esto? Es que me lo han dicho. Yo cumplo, yo soy obediente. Claro, ¿cuándo se llega a la madurez moral? A la madurez moral se llega cuando uno hace las cosas no porque se lo manden, sino porque cree que debe hacerlas. Es decir, cuando la experiencia del deber, de la que hemos hablado antes, aparece claramente y uno madura y se forma para saber cómo tiene que tomar decisiones morales haciendo lo que debe hacer. Bueno, la experiencia, esto se ha hecho en Estados Unidos y se ha repetido en España. Por tanto, las estadísticas están hechas entre nosotros. La mayoría de las personas no llegan nunca a la fase postconvencional, que es esta de la madurez. ¿Y en qué se quedan? En la fase convencional. ¿Y qué es la fase convencional? ¿Qué es bueno? Lo que me dicen que es bueno. Yo soy un buen chico, obedezco y a mí que no me vengan. Es decir, fíjense, ¿qué es autonomía? Ahora volvemos a la palabra autonomía. Claro, para el derecho, las personas que están en la fase convencional son autónomas. Para la ética, no. ¿Cuál es el problema de la ley de la eutanasia? Todo el problema está en la palabra autonomía. ¿Cómo tomamos la palabra autonomía? Yo os decía antes, en la breve exposición que he hecho, que tenemos que entender la relación médico-enfermo como una relación de deliberación en la cual el profesional tiene la obligación de educar al paciente y el paciente al profesional, pero el profesional tiene la obligación de educar al paciente ¿en qué? Pues en todas estas cosas que influyen en la toma de decisiones y que nosotros tenemos que intentar que esas decisiones sean las de personas adultas y no simplemente la de ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Que desdichadamente es el concepto de autonomía que hay en la ley. Este es el problema. Es decir, miedo a que... No, si el miedo es a nuestra falta de madurez moral. Y además a que cada vez esa falta de madurez va a ser mayor. Yo decía que la ley CELA se ha cargado la ética en la educación media. No es que la ética que se daba fuera muy buena, pero es que ya no hay. Nos quedan 5 minutos. Vale, pues eso es lo que... Bueno, nos da tiempo a una pregunta más, muchas gracias, Diego, como siempre. Una pregunta más que es una pregunta clásica y no por ello poco importante, que nos la hace María Fernández. Ella, como médico responsable de pacientes con ERCA,
¿cuál es el momento en que debo consultar con un servicio específico de cuidados paliativos? Es una pregunta para los clínicos, sobre todo para Santiago y para Rosa. Bueno, pues si eso contesto yo, nada. La derivación sería pues cuando se considere que, dado el estado del paciente, el manejo de la bulimia, el manejo del dolor, el manejo de esa sensación disneica, de fatiga, el que no le esté impidiendo su calidad de vida o haya llegado a un techo por parte de atención primaria terapéutico y necesite un apoyo y llevar el paciente en conjunto, pues yo creo que ese sería el momento idóneo. No obstante, también sería mejor el evitar llegar a estas situaciones más finales e intentar adelantar ese conocimiento del paciente para un manejo precoz entre los equipos involucrados, porque como siempre lo que se busca es el equipo multidisciplinar para la mejoría del paciente, no solo en cuanto a su enfermedad, sino el acompañarle en su trayectoria y el poder darle toda la opción terapéutica posible para su calidad de vida, en definitiva. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Santiago. Yo creo que con el equipo de paliativos nos debe suceder igual que cuando nos debe de llevar igual que con el grupo de cirujanos vasculares. Es decir, debemos contar siempre con ellos, con su apoyo. Pero hay dos situaciones importantes en enfermedad renal crónica que yo creo que hay que tenerlos siempre presentes. Por supuesto, cuando un paciente elige tratamiento renal conservador, y llegado a un punto, pues va a ser un paciente sobre todo que no va a poder venir al hospital, va a estar muy sintomático y ahí tenemos que contar con el equipo de paliativos tanto hospitalario y, muy importante, el domiciliario. O sea, tenemos que tener un contacto muy estrecho. Y luego ya en diálisis, cuando hay un síntoma muy importante que muchas veces no podemos manejar nosotros, que es el dolor, pacientes con dolor, y en pacientes en que estamos viendo que se prevé una retirada de diálisis. Yo creo que la reunión y la toma de decisiones hay que hacerla siempre con el equipo de paliativos porque ellos tienen mejor habilidades de comunicación, van a saber tratar mejor a la familia, van a programar mejor sus cuidados con el equipo del ESAD y son circunstancias, situaciones vitales que yo creo que debemos contar con ellos siempre. Tenemos otras preguntas, nos queda muy poquito tiempo, pero nos preguntan, Solotero nos pregunta, ¿es fundamental que durante la formación MIR, nefrología, se reciba formación en cuidados paliativos? No todos los nefrólogos están preparados para hablar de la vida y la muerte con los pacientes y sus familias. ¿Recomendáis que haya un equipo especializado en cuidados paliativos renales dentro del servicio de nefrología? Y curiosamente esta pregunta se conecta con algo que yo tenía para preguntaros y creo que podéis responder a ambas a la vez, que es ¿qué recomendaciones tenéis para esos servicios de nefrología que no cuentan con un equipo de cuidados paliativos renales en su hospital? O si tenéis alguna experiencia al respecto. Nos queda creo que un minutito, pero si podéis aportar al respecto, por favor. Bueno, pues nada, para hacer una última aportación. La verdad es que el problema es ese, cuando no tenemos un sistema de paliativos integrado. Entonces ahí sí que creo que es, que es fundamental por lo menos que una sección o un nefrólogo se forme en cuanto a los cuidados paliativos, a la comunicación y, bueno, en definitiva, al manejo del tratamiento paliativo para el paciente ya a lo largo de toda su enfermedad. Entonces yo creo que sí que debería de existir esa formación porque no deja de ser un beneficio más para el paciente y sobre todo también, bueno, para el acompañamiento y que no haya esa sensación que intentamos evitar a toda costa de abandono. Pues la verdad es que nos piden que cerremos ahora por el tiempo que lo llevamos súper justo. Había alguna pregunta más también para Diego Gracia. La verdad que esto da para mucho más. Creo que nos tenemos que quedar precisamente con esa inquietud, con ese itinerario que hemos comentado de formación. Agradeceros a todos el compartir vuestros conocimientos, vuestra generosidad intelectual y de tiempo, de agenda. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.